Buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos, bienvenidos nuevamente a la escuela dominical, que hoy la estamos transmitiendo en sábado, pero ya pronto vamos a reanudar, primeramente Dios, los servicios como regularmente se han estado haciendo antes. Por lo pronto ahorita yo creo que no estoy seguro todavía si va a ser este el último que vamos a hacer de esta manera o... Ya lo sabemos todavía. Sí, ok, bueno. De todas maneras, hermano, bienvenidos nuevamente. Estamos gozosos de llevar este estudio. Estamos, acuérdense, estudiando el libro de Gálatas. Estamos en el capítulo 4 y 5 de hoy me toca dar la clase número 3, pero antes de eso, pues quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Pinzón. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto poderles saludar y poderles bendecir en el nombre de Jesús desde este lugar y desearles, hermanos, de todo corazón que el Señor les tenga con bien y que pronto les podamos ver a los que asisten a este lugar, y a los que no asisten también les mandamos un cordial abrazo, deseándoles que las ricas bendiciones del Señor estén con cada uno de ustedes, donde quiera que nos escuchen, ya sea aquí en los Estados Unidos o en otro lugar de Centroamérica. Bendiciones, hermanos, un abrazo a la distancia. Y tenemos también a nuestro hermano Elvis Saldaña. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Rodrigo, hermano Pinzón. Bendiciones, pastor. Estamos muy gozosos de estar aquí esta tarde para compartir con ustedes el estudio. Espero que sea de bendición para todos. Un saludo a todos los que están conectados en este momento. Les invitamos, si tienen amigos y les gustaría ser parte de este estudio, que puedan invitarlos y decirles que se conecten, ¿verdad? Estamos en vivo en Facebook ahorita y luego será retransmitido en YouTube. Les invitamos a que invite a sus familiares, a sus hijos, a su cónyuge, ¿verdad? A que puedan juntos como familia ser parte de este estudio. Muy contento esta tarde. Gracias, hermano, por la invitación. Hermano, gracias. Entonces también tenemos a nuestro hermano pastor que está ya encargado, ¿verdad? de los controles y también si quiere saludar, hermano. ¿No tiene micrófono ahora? Ok. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Qué hermoso, hermano, estamos reunidos aquí. Quiero compartir esto, ¿verdad? Somos multiculturales. Tenemos al hermano pastor que es hondureño de Honduras. Guatemala. Guatemalteco de Guatemala. Tenemos a nuestro hermano del Salvador. Yo soy de El Salvador doblemente. Yo también soy de Salvador, pero una vez nada más. ¿Verdad? Mexicano, sí, Amén. Mexicano de patria. Hermanos, pues vamos a dar inicio a la clase. Como les decía, la clase número 3. El título es Bendita Libertad en Cristo. Y el versículo, hermanos, para memorizar es... Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Vamos a repetirlos, hermanos. Estad pues siempre en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Y el propósito de la lección dice, que el alumno conozca y exprese su agradecimiento a Dios por la libertad que como hijos hemos recibido, entendiendo que nada es por mérito propio, sino de Jesucristo. Así es, hermanos. Amén. Tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Por ese mérito que ha hecho Jesucristo por Amén. Nosotros. Y hemos estado viniendo, hablando de la carta. Le hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya esta es la tercera lección. En las primeras lecciones pues habíamos mirado, ¿verdad?, de tantas cosas que estaban sucediendo, pero en particular una de ellas que los judíos pues querían judaizar a lo que es
a los cristianos que ya habían aceptado a Jesucristo y ya habían recibido el Espíritu Santo, ya había hecho el Señor maravillas en ellos. Y más a lo último, al final de la lección, vamos a entrar un poquito más en detalle, como mirar los pasos que hemos aprendido de lo que es el capítulo 1 hasta el 5. Vamos a mirar los puntos que hemos aprendido, ¿verdad?, acerca de este estudio. Amén. Este estudio está muy completo, hermanos, nos enseña mucho, podemos aprender bastante, son muy bien hechos, bien formalizados. Quiero dar nomás unas partes nomás de... ¿Qué le parece, hermano, si antes de seguir como parte de ese agradecimiento? Oh, sí, claro, damos gracias perdón. a Dios. Perdón, claro que sí. ¿Verdad? Vamos a orar al Señor, gracias, hermano. Y usted va a ser el que va a ser el que va a orar, ya que se acordó. Sí. Amén, hermano, amén. Le vamos a dar la Pues, oportunidad. Oremos entonces. Bendito y buen Dios que estás en el cielo, Señor, venimos ante ti, dándote las gracias, Señor, por un día más de vida que nos has regalado, Señor, por la oportunidad que nos das, que nos permite, Señor, de estar aquí en tu casa. Sí, Señor. Dispuestos, Señor, con todo el gozo, Señor, a flor de piel, como se dice, Señor. Estamos, Señor, aquí para poder ser de bendición para todo aquel que esté escuchándonos, Señor. Te damos las gracias, Padre bendito, porque nos permite, Señor, el poder seguir creciendo, Señor, en tu palabra. Sí, te agradecemos por ella, Señor, porque mediante ella, Señor, tú hablas a nuestras vidas, Padre. Sí. Te damos gracias, Padre bendito, porque tenemos esa libertad, Señor, de poder venir a ella, Señor, y el poder saber lo que tú quieres, Señor. ¿Cuál es el plan, Señor? Para el plan tuyo para nuestras vidas, Señor. Sí, te damos gracias, Padre bendito, por tu santa palabra, Señor, porque tu palabra nos redarguye, tu palabra nos edifica, tu palabra nos habla, tu palabra es viva, Señor, y te agradecemos por ella, Señor. Sí. Te pedimos, Padre bendito, de que pongas en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros labios, Señor, las palabras correctas, que podamos, Señor, ser de edificación a todo aquel, Señor, que esté escuchando. Sí, sí. Danos, Señor, la humildad, Señor, para poder recibir tu palabra y entenderla, sí. Señor. Padre Santo. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder expresarnos con fluidez, sí, Señor, con claridad, Señor, de una manera sencilla, Señor, pero amén, que podamos ser eficaces, Señor, al momento de expresarla. Amén. Sí, Señor. Pon responsabilidad en nuestra mente, Señor. Tú conoces, Señor, nuestros corazones y sabes, Señor, de que nuestra intención, Señor, no es dar algo erróneo, Señor, sino que podamos ser guiados por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Amén, Padre Santísimo. Gracias te damos, te pedimos, te rogamos por todo aquel que está escuchándonos, Señor, que también bendiga sus vidas y que puedan, Señor, ellos captar, Señor, lo que en esta tarde aprenderemos. Te agradecemos todo en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Así es, muchas gracias, hermanos. Entonces continuamos, hermanos. Una pequeña introducción dice: muchas veces como seres humanos tendemos a olvidar a quien nos trajo hasta este estado en el cual nos encontramos actualmente. En esta lección estudiaremos el verdadero significado de la libertad en Cristo, enfocándonos en aquellos asuntos que nos impiden disfrutar de una cabalidad esta libertad. Así es, hermano, vamos a estar enfocándonos en la libertad que Jesucristo nos ha dado, las libertades pues sería, ¿verdad?, de lo que estamos presos, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las cosas que nos apresan? Y de esas vamos a estar hablando, porque son muchas. En específico, el apóstol Pablo aquí, hermanos, les está hablando específicamente por una cosa, que era la circuncisión. Uh-huh. Sí, pero al estar estudiando, hermanos, caemos en cuenta de que hoy en día vemos creyentes que todavía seguimos atados a ciertas cosas, ¿verdad? Pero bueno, como creyentes vamos trabajando, ¿verdad?, día con día para lograr esa transformación que Jesucristo quiere hacer en nosotros a través de su palabra. Hay otro punto que quería tocar aquí, que es el último. Dice: los escritos del apóstol surgen en un momento preciso donde la discusión más grande era entre vivir bajo la gracia o sujetos a la circuncisión, de lo que estábamos hablando ahorita.
Estos mismos trajo consecuencias serias sobre el misterio del apóstol Pablo, ya que fue acusado de falso por predicar de la gracia y no sujetos a la circuncisión. El apóstol Pablo en los primeros capítulos de Gálatas les dijo, ¿verdad?, que sería anatema aquella persona que viniera a enseñarles otro tipo de evangelio. Y dice, pues no es que haya dos, sino que hay unos que están metiendo ahí, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Cizaña. O malas enseñanzas. Sí, malas enseñanzas. Querían, pues, básicamente volver a las tradiciones o a las leyes que, pues, ya sabían ellos de antemano que esas leyes ya habían sido anuladas por Jesucristo, porque ya se los había enseñado el apóstol Pablo. ¿Algo que quiera añadir, hermano, a eso? Sí, yo dije cizaña y ciertamente eso era lo que hacían los maestros falsos, a tratar la manera de sembrar la cizaña. Sabemos perfectamente que ese es el propósito de Satanás, sembrar la cizaña a través de una falsa doctrina. Y es interesante que hoy pues no estamos sujetos a lo que usted decía, ¿verdad? A este problema de la circuncisión, porque en ese tiempo era prácticamente algo que estaba rondando, así como el virus, ¿verdad? Algo a nivel global, se puede decir en todas las iglesias. Por ejemplo, el judaizante quería de alguna manera cautivar a los gentiles que se habían convertido a Cristo. Porque en Filipenses, también en la iglesia de Filipos, Pablo trata con eso en el capítulo 3, y él dice, y él los trata aquí los trata también mal a todos los judaizantes. Y oiga lo que dice en el capítulo 3 de Filipenses y verso 2, guardaos, dice, de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Se está refiriendo a los que estaban practicando la circuncisión. Entonces, Pablo venía de ahí, de esa línea. Pero vean, cuando uno viene a Cristo es libre, es puesto en libertad. Amén. Y él dice en el 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Es interesante porque Pablo experimentó, fue alguien que promovió eso, ¿verdad? Ajá. El judaizar. Pero ahora, cuando él ha tenido un encuentro con Cristo, él es libre de todo eso. Amén. Y él ahora dice que esas cosas que para él en su momento eran ganancia, ahora las declara como pérdida. Y en otro lado dice que lo trata peor, ¿verdad? Da una otra expresión más denigrante de lo que él consideraba que en su tiempo, en su momento, en su ignorancia, él lo consideraba como correcto. Entonces, una cosa, hermanos, es que nosotros hagamos las cosas porque ignoramos, pero otra es cuando nosotros enseñamos ya con una intención de introducir una doctrina errónea, una doctrina falsa. Y eso era lo que tenían los judaizantes, ¿verdad? Así que eso es. Y fíjense, hermanos, que hablando de eso, hermano, por ejemplo, el apóstol Pablo estaba en contra ya de lo que es la circuncisión, ¿verdad? Pero los judaizantes, ellos decían que para ser salvos tenían que circuncidarse. Y básicamente ellos, para tener la salvación, tenían que hacer obras para poder ser salvos, ¿verdad? Y hasta la fecha de hoy, hermanos, platicábamos el otro día, precisamente, bueno, sí, no quiero mencionar personas ni nada, pero una persona nos compartió de que ella no se pudo casar, hermano, porque supuestamente no llenaba los requisitos que en ese tiempo, o que en este tiempo piden ciertas denominaciones. Tienes que hacer esto para poderte casar, si no, no te puedes casar. Entonces estas personas no se casaron por eso. Claro. Entonces, ¿Cristo vino a excluir o vino a incluir? ¿Sí?
Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle tú sí y tú no? ¿Sí me entiende? Y básicamente esto es lo que estaban haciendo estas personas. Estaban excluyendo a las personas. No, tú sí, ok, bueno, ¿me entiende? Entonces, hasta el día de hoy, o sea, todavía existe ese tipo de pues sí, de rechazo a ciertas personas. Las marcamos así como con un alfiler, ¿verdad? Rojo tal vez, diciendo tú sí puedes venir a la iglesia, tú sí puedes no venir, tú sí puedes comulgar, tú no puedes comulgar, o sea, pero a nosotros no nos corresponde hacer eso, ¿verdad? Entonces de esas cosas somos libres, hermanos. Cuando venimos a Cristo, venimos a libertarnos de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces pasando al punto primero, y esto es una repasada nada más, hermanos, pero aquí vamos a hacer una pausa en el punto número 1. Dice, somos redimidos por Cristo y adoptados como hijos. Gálatas 4:1-7, ¿verdad? Y hay un punto aquí donde dice, Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño y nada difiere del esclavo, aunque el Señor de todo, así pues, un niño no se difiere de un esclavo en cuanto a la dependencia de las reglas establecidas en la casa, aun cuando el niño es el dueño de todo en la casa. Aquí yo quiero darle el tiempo a mi hermano Elvis, que nos trae algo acerca de lo que está hablando el apóstol Pablo en cuanto a esta ilustración. Bueno, pues gracias, hermano. Para ahondar un poco más, ¿verdad?, en lo que estaban hablando ustedes dos referente a esas enseñanzas que se estaban llevando a cabo en Galacia. Algo también que no debemos pasar por alto es de que, como dijimos en la clase anterior, ¿verdad?, de que si nosotros nos transportamos a esos tiempos, pues nos diéramos cuenta que era algo bien común, era lo único que ellos conocían, se puede decir, ¿verdad? De que todos venían practicando esas costumbres desde el día que nacían hasta el día que se morían, ¿verdad? Entonces, para ellos, el entender de que ya no era necesario el llevar a cabo todo eso, era algo bien difícil para ellos de aceptar, ¿verdad? Sabemos que aún hasta el día de hoy, ellos siguen con esa mentalidad de que ellos no aceptan de que nosotros ahora somos parte de esa promesa de la salvación. Ellos se niegan a aceptar eso, ¿verdad? Porque ellos disminuían el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Entonces, ellos venían y decían, sí, puedes creer en Jesucristo, pero necesitas seguir haciendo esto y esto para poder tener parte en la salvación, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando Pablo les está hablando y les dice lo que dijo el hermano, ¿verdad? De que parece que ahí mismo en el capítulo 5 de Gálatas, él les dice que es mejor que se mutilen, les dice, ¿verdad? Esas personas, sí, porque siquiera se mutilaran, dice. Si quieren, siquiera se mutilaran. Siquiera se mutilaran. O sea, que ellos, dice, ustedes no necesitan ser parte de eso. No necesitan seguir siendo parte de eso, ¿verdad? Cuando decimos de que ellos aún siguen aferrados a pensar de que nosotros no somos parte del plan que Dios tiene mediante Jesucristo, es bien fácil de darnos cuenta hoy en día, ¿verdad? Porque sabemos de que en aquel entonces ellos tenían el templo para adorar, ¿verdad? Tenían el lugar santísimo, ¿verdad? Hoy en día, pues todo eso ya no existe. Y ellos siguen insistiendo en que tiene que haber un lugar, ¿verdad?, de adoración, pero el templo físico ya no existe. Lo más cercano al templo que ellos tienen es el Muro de los Lamentos, ¿verdad? Hay costumbres que ya no es posible ni lógicamente poderlas seguir llevando a cabo, y ellos insisten en seguirlas haciendo. Por ejemplo, ellos tienen la celebración
le llaman el Yom Kippur. El Yom Kippur creo que es el día de la expiación, algo así, ¿verdad? Y en lo que, según lo que estaba leyendo, esto trata es de que ellos, hay un día en el que ellos se arrepienten de los pecados, ¿verdad? Y entonces ellos lo ofrecen eso como sacrificio, porque ya no existe ese lugar físico donde se podía llevar las ofrendas y los sacrificios, pero aún vemos que desde muy atrás en el Antiguo Testamento Dios venía hablando y diciendo que Él ya no se contentaba con los sacrificios, ¿verdad? En Isaías 1:11 dice que a Dios le repudia, ¿verdad? Los sacrificios. No sé si lo puede buscar, hermano. Amós también, en el libro de Amós, en el capítulo 5, versículo 22, también vuelve a insistir. Y así encontramos muchas citas bíblicas, ¿verdad? Donde Dios ya le venía diciendo, no me agrado en sus sacrificios, lo que yo quiero es obediencia, ¿verdad? Entonces, ¿sí lo tiene, hermano? Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Entonces podemos ver, ¿verdad?, de que aun cuando Dios hizo la promesa a Abraham, la ley no había sido escrita. La promesa fue hecha casi 500 años antes de que la ley se pudiera establecer con Moisés en el desierto, ¿verdad? Entonces, es más, dice que Abraham ni siquiera había sido circuncidado cuando se le fue hecho la promesa. Entonces, cuando Dios habla de la libertad, ¿verdad? Hay una alegoría a finales del capítulo 4 en el libro de Gálatas, cuando hace una alegoría acerca de la esclava y la libre, ¿verdad? Ajá. Cuando habla de Agar y de Sara, y dice que una dio hijos para esclavitud y la otra dio hijos para libertad. Ahí está haciendo nomás una alegoría, ¿verdad? Como dijimos, donde se refiere a estos hijos, donde compara a estos dos hijos y compara al hijo de la esclava con la Jerusalén que se estaba viviendo en esos días de Pablo. Es interesante, ¿verdad? Porque los está relacionando con esclavitud a los judíos de ese entonces, ¿verdad? Porque seguían atados a los rudimentos del pasado, ¿verdad? Entonces, la molestia que había en Pablo era de que estos judaizantes estaban menospreciando el sacrificio del Señor en la cruz, ¿verdad? Como hoy en día aún, yo personalmente tengo familia, tengo amigos, los cuales asisten a ciertas denominaciones donde tiene uno que agregar algo a lo que es la justificación, ¿verdad? Hay un agregado que si no lo estamos haciendo eso, no estamos alcanzando la salvación, es lo que le dan a entender a uno, ¿verdad? Sí. Y yo sé que es muy difícil para ellos el poder tratar de comprender de lo que estamos hablando, pero el sacrificio que Cristo hizo por mí y por usted y por mis hermanos en la cruz, ese es más que suficiente. Amén. Para que pueda cubrir todo el beneficio de la salvación. Amén. Así es. Y vamos a estar hablando más de eso. Me gustaría que podamos leer de los versículos 22 en adelante para que entiendan de lo que estamos hablando en el capítulo 4 de Gálatas. Del 22 en adelante. Amén. 22. Sí. 4:22 en adelante, ¿hasta dónde? Hasta el 31. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como
Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Amén. Pues en el versículo 25 vemos que dice, ¿verdad?, de que Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces ahí está haciendo una comparación de que aún no siendo así, ¿verdad? Porque sabemos de que el Judá y todos los judíos venían del linaje de Isaac, ¿verdad? Pero está haciendo esa comparación como quien dice, ustedes siguen esclavizados, ustedes siguen insistiendo en esa manera de querer agradar a Dios, la cual ya Dios no se agrada de eso, ¿verdad? No entendían ellos lo que Jesucristo vino a hacer. No entendían, ¿verdad? Por eso nos recordamos en el capítulo 3 de Juan, ¿verdad? Cuando tiene esa conversación con Nicodemo y le dice, tú siendo maestro, no entiendes lo que estamos hablando, de lo que estoy hablando, ¿verdad? Le dice que le es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Para poder comprender. Y es tanto así, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto se puede decir, comprender a los judíos de ese entonces, porque era algo tan arraigado como hoy en día cuando queremos llevar la palabra, ¿verdad?, a personas de otras creencias de otras denominaciones, cuando les queremos presentar una palabra sencilla, una palabra clara, y ellos se aferran a que no, yo así nací y así me voy a morir, ¿verdad? Esas son las creencias de mis padres y a mí así me enseñaron y no estoy interesado en aprender algo nuevo. Esa era la posición que hasta el día de hoy tiene el pueblo de Israel. De hecho, lo que es la circuncisión sigue vigente. Amén. Allá sigue vigente en lo que es en la cultura de ellos. A los 8 días le cortan el prepucio. El prepucio, amén. Sí, así es. Ajá. Entonces, bueno, ya hablando de esto, ¿verdad? Vamos a proseguir entonces. Hablamos también del cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Dice Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo indicado, vino aquel que es el único que puede llevarnos a la niñez a la madurez, de la esclavitud a la libertad. Y esa maravillosa libertad vino cuando el Señor cuando el Señor lo decidió, cuando Él decidió que era tiempo, pues ya estaban las condiciones. También hablamos de que somos libres también de las tradiciones. Bueno, todo, ¿verdad? Todo va junto con pegado, ¿verdad? El apóstol Pablo les estaba hablando de eso también, pues que ya no, o sea, ya de eso ya somos libres, y ellos querían seguir presos, ¿verdad? Yo pienso que se han de sentir como cuando, por ejemplo, no sé en qué tiempos, y no me acuerdo cómo se llama la película, pero seguro la miraron. Cuando salían que tenían presos pues vaya la redundancia, a los presos, y los llevaban ya sea que a los cultivos o a limpiar o algo, y traían unas cadenas y traían una bola arrastrando. Y ¿Esclavitud? Sí, la esclavitud. O eran presos más bien. Y a los esclavos también. Sí, claro. Entonces, me imagino que cuando se quitaban esa bola, yo creo que ellos seguían arrastrando el pie porque a lo mejor sentían como que traían la bola y ya no se sentían... ¿Sí me entiende? Como cuando alguien trae un yeso. Bueno, hay una ilustración de cómo ellos pueden controlar la mente de, por ejemplo, de un elefante, ¿verdad? Un elefante le ponen una cadena pequeña que él podría, con la más mínima fuerza que hiciera, arrancarla. Pero él conscientemente está de que esa cadena lo tiene esclavizado. Por muy pequeña que sea y por muy suficiente sea él para arrancarla,
está esclavizado ahí. Oh, wow. Es tengo entendido que es por la memoria del elefante, ¿verdad? Claro. Que desde chiquito Sí, le enseñan la esclavitud. con una estaca nomás Claro. y algo. Sí, no es tan interesante porque cómo desde pequeño puede comenzar a esclavizarse ya sea el individuo, de tal manera que dice que hay un dicho que dice que las costumbres se convierten en leyes, ¿verdad? Entonces, aquí las costumbres, la circuncisión tuvo todas estas cosas tuvieron su importancia en su momento, ¿verdad? Pero eso, cumpliéndose el tiempo, obviamente quedaban sin efecto. No que no hayan servido, sino que fueron cosas que Dios dejó, Dios estableció, pero llegó su tiempo y queda prácticamente sin efecto. Abolido. Por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esas cosas tuvieron su efecto en su momento, pero quedan sin efecto en el cumplimiento de la ley que es Cristo. Amén. Él es el cumplimiento de la ley. Amén. Sí, así es. Y como también, o sea, como dice usted, ¿verdad? A veces agarramos cosas y las hacemos leyes. Me acuerdo de que muchas veces nosotros también con nuestros hijos, ¿verdad? Somos también muy, ¿verdad? Hey, tienes que orar cada vez que comas. Oh, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero a uno sí se le puede olvidar de vez en cuando, ¿verdad? O pasársela, Sí. ¿verdad? Entonces, a veces también nosotros somos así también, medio judíos, ¿verdad? Con nuestros hijos. Entonces, también hay que poner por enfrente el amor, ¿verdad? Y la paciencia. Es interesante lo que usted dice porque a veces hemos malinterpretado las cosas espirituales en nuestra familia, a tal caso de que imponemos a veces a nuestros hijos a leer la Biblia por castigo. Ahora me lees 2 capítulos, ¿verdad? Porque si haces esto. No, eso es totalmente fuera de enfoque, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, bueno, en tal caso a mis nietos, ¿verdad? Enseñarles que deben de leer la palabra de Dios porque de ahí van a ellos a experimentar lo que Dios quiere para sus vidas. Entonces, que se van a recibir un beneficio, no es un castigo, ¿verdad? Entonces, no es aplicarles una disciplina mental o de otra índole para que puedan leer la Biblia. Deben de leerla. Ajá. Sí, Más así bien es. animarles, ¿verdad? Exacto. De alguna forma, Exacto. persuadir en ellos para... Con amor, sí. Amén. Con amor siempre. Hablábamos también, pues bueno, de la libertad, ¿verdad? Que tenemos en las tradiciones que ponemos como leyes, como decía el hermano Pinzón. Por ejemplo, en las fiestas que hacen en los ranchos, ¿verdad? En las ciudades. Hablando de fiestas, hermanos, miré en Netflix de cómo en Guatemala hacen pasean unas artes, se le podría decir, unas alfombras bien bonitas que hacen y todo, pero son tradiciones de su país. Es más, nosotros vivimos muy cerca de ahí. Cuando ustedes tengan a bien, o algunos de los hermanos tengan a bien ir a nuestro país, estamos a 10 minutos de donde se celebra, que es la antigua Guatemala. Es una ciudad muy dada a la religiosidad, es el centro prácticamente en Guatemala de lo que es las costumbres o las tradiciones culturales y religiosas. Y sí, hacen unas alfombras espectaculares, ¿verdad? Y obviamente es un pueblo muy dado a la tradición. Y es muy bonito, pero lamentablemente... Con un enfoque equivocado. Exactamente. Amén. Sí, eso de las cosas, por ejemplo, las tradiciones nos llevan a tener como un concepto muy equivocado en cuanto a lo que es, ¿verdad? Dios o Cristo. Cristo tiene que ser un diario vivir con Él, una diaria relación con Él. Y muchas de las veces nosotros les platicaba, pues que yo tenía un amigo allá en Sonora que en Semana Santa dejaba de tomar toda la Semana Santa, pero todo el resto del año se la llevaba en un solo cilindro. Entonces, pero él estaba haciendo, ¿verdad? En su propio
Prudencia estaba siendo fiel al Señor. Sí. ¿Verdad? De cierta manera. Yo quisiera, hermanos, agregar un poco. A veces somos muy especiales para hablar de otros grupos. En tal caso, la religión tradicional. Pero, hermanos, nosotros, como dicen por ahí, no cantamos mal las rancheras. cancioncitas, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar también de lo que a nosotros nos pasa, ¿verdad? Claro, claro. Nosotros nos convertimos también aquí en religiosos, porque consideramos que el venir a la iglesia el domingo y cantar en el coro, y ya que esté el Señor por bien servido, ¿verdad? Que ya venimos, sí, y ya le pudimos, según nosotros, alabarle. Pero el lunes, ¿qué pasa con nosotros el lunes? ¿Qué pasa el martes? ¿Qué pasa el miércoles? Ajá. Entonces, cuando nosotros tomamos esa posesión, es también una posesión religiosa nada más, algo tradicional. Entonces estamos cayendo en el mismo cuadro de cualquier otro grupo. Entonces nosotros tenemos que también entender que hemos dicho que Cristo no es religión, pero en sí somos religiosos, ¿verdad? Sí, sí. Pero sino que es relación. Se oye más bonito, por supuesto, que tengamos una relación con Cristo. Y la relación con Cristo, hermanos, es que nosotros, como dicen, vivamos con el Señor 24/7, ¿verdad? 24 horas, 7 días a la semana. Amén. 365 al año. No sé cuántas horas. Matemáticos. No. Bueno, sí hay una persona que sabe las horas y sabe los minutos. Sí. Y sabe los segundos. Saben muchas personas. Muy matemático. Sí. Pero ese es realmente el punto, hermanos, que nosotros podamos enfocarnos en ser personas que tenemos una relación con Cristo. Y la relación con Cristo es que yo cada día, hermanos, tengo que leer su palabra. Mejor dicho, debo de leer su palabra. Y debo de leer su palabra porque si no caemos en ese problema de que muchas iglesias en la región de Galacia padecieron, en el sentido de que como no lee, no se escudriña la palabra, pues cualquiera de nosotros va a caer en cualquier engaño, cualquier tradicionalismo, cualquier tradición circuncisional, por así decirlo. Hoy no estamos en un problema de circuncisión, pero estamos en muchos más problemas que si nosotros no estudiamos la palabra, si no leemos, si no nos interesamos, obviamente vamos a ser presa. Y como les decía aquel día en la lección que tuvimos en el capítulo 3, cómo Pablo le llama la atención fuertemente a los de Galacia, ¿va? Y es posible que si viniera aquí les decía yo, no sé qué nos diría, pero porque nosotros no estudiamos la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos, dice Pedro en el capítulo 3 de su primera carta, que nosotros podemos presentar defensa a nuestra fe, no para pelear, porque el Señor ahí mismo dice que no es para contender, sino para edificarse, dice la palabra de Dios. Pero eso nos ayuda, hermanos. Es como cuando usted se alimenta bien y usted crea su cuerpo muchas defensas para que cuando viene un ataque contra su salud, su cuerpo puede asimilar esas cosas, ¿va? Entonces, es interesante, hermanos, de que a veces nosotros aquí le damos muchas vueltas al asunto, pero el punto es de que animar a nuestros hermanos. Claro. Y yo platicaba con mi hermano pastor, una de las cosas que tenemos que animar a nuestros hermanos es que lean la palabra, porque así como a los de Galacia los embobaron, ¿se acuerdan ustedes esa palabra que los embobaron? Así nos emboban a nosotros cualquiera, incluso que tenga mala intención, o alguna otra persona que no tenga la mala intención, pero siempre nos va a conducir a un lugar incorrecto. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la escudriñamos, la estudiamos, entonces vamos a tener con qué pelear. Quería agregar algo también respecto a eso. Yo creo que en ese entonces también, ¿verdad? Los judaizantes pensaban que el evangelio que estaba trayendo Pablo era como
en la manera como los judaizantes se lo presentaban a los de Galacia, era como, les está dando permiso como para pecar, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces viene Pablo y él se los aclara, ¿verdad? En el versículo 13, ¿verdad? Si me permiten que se los lea. Cuando él les dice, ¿verdad? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, uh-huh. solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, Ajá. sino servíos por amor los unos a los otros. Ajá. O sea que ahí él está diciendo, no, momentito, ¿verdad? La libertad en Cristo nos libera del pecado, no nos da libertad para pecar. Exactamente, ¿eh? es una ¿verdad? diferencia muy grande, sí. Ajá, y entonces él ahí les está diciendo, poniendo en claro eso, ¿verdad? De que no estamos predicando un libertinaje o un permiso para poder seguir pecando, uh-huh. sino que estamos predicando de que ya no necesitamos ciertas costumbres, ¿verdad? Uh-huh. Más que el vivir en Cristo, ¿verdad? Bueno, el nacer de nuevo y el uh-huh. estar lleno de Él. Y como usted a veces lo he escuchado, hermano Pinzón, o al pastor, cuando ponen de ejemplo, ¿verdad? Un envase, y uh-huh. de que lo que sale de ese envase es lo que hay adentro de ese envase, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nosotros, como hijos de Dios, si ya nacimos de nuevo y ya entendimos lo que significa el verdadero evangelio, uh-huh. lo que significa el caminar con Cristo, el estar lleno de Él, ¿verdad? Como uh-huh. dice usted, eso es lo que va a salir de dentro de nosotros. Uh-huh. Y es lo que empieza a decir Pablo cuando empieza a hablar del fruto del Espíritu, ¿verdad? Uh-huh, claro. Cuando él empieza a decir de que es, todo eso es lo que debería salir de nosotros si somos hijos de Dios y hemos entendido el verdadero uh-huh. evangelio. Así es. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar de una de las cosas que nomás quisiera agregar brevemente aquí, dice, somos libres de tradiciones humanas. En Oseas 4:6, ahí les está hablando también de el profeta a los sacerdotes, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ¿por qué por qué les dice eso? Porque desecharon el conocimiento. ¿Perdón? Porque desecharon, dice. Porque desecharon el conocimiento. Algunas desecharon la palabra. traducciones dicen desecharon, ¿verdad? Algunos sí. dicen, y otros dicen falta de conocimiento. Sí, pero no porque tenían falta de conocimiento, sino porque ellos desecharon voluntariamente el conocimiento. Así dice en la parte B prácticamente del versículo. Del versículo, sí, es cierto, tenía razón. Y en cierta manera, muchas de las veces los judíos ponían cargas extras a pesar, después de las leyes que Dios tenía, ellos ponían más peso, le ponían, incluso Jesucristo les dijo, ¿verdad? Ustedes ponen cargas en las personas más que de las cargas que ustedes ni siquiera quieren cargar, ¿verdad? Entonces, hablando de libertades, de esas libertades también nos viene a libertad del Señor, de todo ese tipo de tradiciones. Ahora, no le hace falta nada, absolutamente nada, hermano, ponerle o agregarle al sacrificio que hizo Jesucristo. Eso queremos enfatizar, hermanos, que el perfecto sacrificio que hizo Jesucristo fue más que suficiente para que nosotros, para que Él pueda redimirnos de todo lo que hemos estado hablando aquí, hermanos. No hay absolutamente nada que agregarle, absolutamente nada, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la parte número 3, hermanos, donde dice, somos hijos de la promesa, y vamos a estar en Gálatas del 1 al 13. Si quieren leemos, hermanos, Gálatas 5. ¿Nos ayuda, hermano? Por favor. ¿A mí me dijo, hermano? Sí, hermano Pinzón. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Uh-huh. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad?
Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Entonces, hermanos, ahí estamos. Vamos a trabajar un poquito en esa escritura, ¿verdad? Dice, firmes en la libertad, Gálatas 5, versículo 1. Leemos lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Todo lo que hemos estado hablando, hermanos. Cristo nos hizo libres y Él espera que podamos estar sujetos a Él y no a los rudimientos de este mundo. Ahí quiero hacer una pausa. Entonces, ¿qué quiere decir aquí el comentarista? Que espero dice que podamos estar sujetos a Él. Entonces, lo que quiere decir el comentarista que por ejemplo, nosotros muchas veces nos sujetamos a ciertos, ¿cómo se podría decir? Amuletos, podría ser. Amuletos o cosas que decimos. Una vez escuché a una señora que tenía una piedra y dice que esa piedra la salvó de un tornado, que porque su mamá se la dio. Entonces, que nuestra fe dependa de objetos, ¿me entiendes? Cuando nada que ver con lo que Dios. Entonces, muchas de las veces el sujetarnos a Dios, hermanos, Dios nos va a llevar a que Él, si nosotros queremos que el Señor haga la voluntad de nosotros, muchas veces el Señor nos va a llevar por un camino que tal vez no nos guste a nosotros, pero es el que necesitamos, ¿verdad? Para gloriar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, la libertad no viene solo por pertenecer a una congregación. Ándale, ya nos están hablando ahí, hermanos. O por hacer 2 o 3 cosas dentro de una iglesia. Dice, la libertad no viene por lo que hacemos o por los méritos que podemos tener, sino que viene por la palabra de Jesucristo, por la obra de Jesucristo. Lo que hablábamos ahorita, hermanos, no hay que ponerle absolutamente nada a lo que es el sacrificio que hizo Jesucristo. Nosotros somos salvos, hermanos, por fe, por creer en Jesucristo. Él dice, todo aquel que cree en mí, dice, no morirá, y aunque muera, vivirá, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí, dice Jesucristo, hermanos. Dice, debe haber la seguridad en nuestros corazones que hemos sido hechos libres por el Rey Todopoderoso, y que esa libertad no debemos desmayar ni retroceder. Una característica que debe ser propia de uno que ha sido liberado de la gracia del Padre eterno es la firmeza en la libertad en la cual pertenecemos a pesar de las tentaciones de este mundo. El otro día hablaba el miércoles, el hermano pastor, acerca de la identidad, y estaba citando la carta de primera de Pedro, ¿verdad? Y dijo algo que me gustó mucho, ¿verdad? O más bien es algo que yo aprendí, ¿verdad? Que dice el hermano que creer es una cosa y la convicción es otra. Sí, el creer no se mira, la convicción sí se mira. Entonces, aquí podemos ver en lo que el apóstol Pablo, cuando les está hablando a los Gálatas, y no solamente, o cuando se refería también a los judaizantes, de la manera como él defendía la fe, es por medio se podía mirar a través de su convicción, de que estaba bien convencido él de lo que el Señor le había revelado. Entonces los otros creían en Dios, pero no tenían la convicción. Esa es la gran diferencia entre convicción y creer. Y
de lo cual eso entendí. Si estoy mal, corríjame, hermano. Eso fue lo que entendí, de que la convicción es cuando crees y actúas. Y el creer, pues básicamente no se mira, no se puede mirar. Yo le puedo decir, yo creo, sí, pero pues no veo. O sea, entonces, cuando miras tú... Es como una entrega, ¿no? Sí. La convicción común. Las convicciones son algo que nosotros vivimos. Eso es nuestra convicción. Esa es nuestra convicción. Y cuando también, por algo que vivimos y que hasta damos la vida por ello, ¿verdad? La convicción. Una entrega, entonces. Sí, una entrega total. Sí, amén. Dice, la libertad se basa en la fidelidad y no la de nosotros. Somos libres porque Jesucristo fue fiel al propósito de Dios. Amén. Actualmente mantenemos firmes la libertad de Cristo, demandada también por fidelidad extrema. Gracias a Dios por la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque si dependiera de nuestra fidelidad, yo creo que pues nuevamente volvíamos a caer en lo mismo, ¿verdad? Nadie pasaría la prueba, yo creo. Gálatas 5:6 afirma, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Es lo que les decía, hermanos. O sea, ellos, los hermanos judaizantes, querían agregarle ese mandato de la circuncisión a la obra de Jesucristo. Entonces, básicamente estábamos diciendo, como decía el hermano Elvi, ¿verdad? No fue suficiente lo que hizo Jesucristo en la cruz, básicamente, ¿verdad? Entonces, como queriéndolo bajar ahí, hey, fíjate, el sacrificio que hago yo a lo mejor vale más que el que tú hiciste en la cruz. Y eso, pues, pesa mucho, ¿verdad? Y hay un relato, ¿verdad?, en la Biblia también donde nos ayuda a poder entender eso y que ellos mismos, los mismos apóstoles que estaban empapados de las tradiciones judías, ¿verdad?, que ellos pudieron entender lo que Jesucristo pedía, ¿verdad?, con lo que ellos tenían que predicar, ¿verdad?, a lo que se refería el verdadero evangelio. Y lo encontramos en la historia cuando Pedro mira la visión, ¿verdad?, del lienzo. Y él en el lienzo dice que mira mucha comida, ¿verdad? Que ellos diferentes clases de animales que ellos no estaban permitidos. Eran inmundos para el pueblo. Amén. Y cuando Pedro le dice, ¿verdad?, de que Señor, le dice, por mí jamás, dice, he probado o he entrado algo inmundo en mi boca. Y le dice el Señor en la visión, le dice, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado, le dice. Entonces él se está refiriendo, ¿verdad? Cuando él está teniendo esa visión, esos animales que no eran parte de lo que ellos comían, éramos nosotros, éramos los gentiles, ¿verdad? Sí. Entonces él está diciendo, no lo llames inmundo, es algo que yo ya limpié, ya purifiqué, ¿verdad? Y tanto así que cuando dice que cuando va a la casa de Cornelio era un gentil, y le dice, cuando te ofrezca de comer, acepta lo que él te va a dar. Y dice que era algo abominable para los judíos el entrar a la casa de un gentil, el comer con un gentil, aún peor todavía. Y dice que cuando él entró y comió con ellos y vio que el Espíritu Santo se derramó en la casa de Cornelio, era algo que le confirmó a Pedro, claro, de que Dios estaba aceptando ya a los gentiles, ¿verdad? Y eso es lo que él empezó a transmitir a los demás. Dice que al siguiente día lo llamaron, el concilio de los demás apóstoles a Jerusalén, y le dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué entraste a la casa de un gentil? ¿Por qué comiste con él? ¿Verdad? Y él empieza a contar acerca de la visión que tuvo, sí, y de lo que sucedió dentro de la casa de Cornelio, y se glorificaron, ¿verdad? Y dieron gracias a Dios por eso, y pudieron empezar a entender de que era un plan de Dios, que Dios ya nos había incluido a nosotros en ese plan perfecto que Él tiene. Así es. Amén. Sí, y en esa reunión que tuvieron ahí, hermano, iban también los judaizantes
que promovían la circuncisión, y al mirar eso, ellos ya se convencieron y dijeron, ya, tienen razón, o sea, el Señor ha hecho apto a todos los demás, o sea, ha hecho aceptos a todos los demás, ¿verdad? Y gloria a Dios porque nos ha limpiado, ¿verdad? Amén. Nos ha aceptado, y gracias a Dios porque no nos... Sí, yo creo, hermanos, que todas estas cosas, aún en el día de hoy, siguen generando grandes problemas, ¿va? La acepción de personas, ¿verdad? Tenemos hoy un gran problema aquí en los Estados Unidos y que ha generado tanta violencia, tanto desorden, tanta pérdida, porque el color de nuestra piel no difiere en nada para el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros como personas podemos marcar a otra persona cuando es creación de Dios? Entonces, sí, el problema no está más que en el corazón del ser humano. Y solamente viniendo a Cristo nosotros podemos entender todas estas cosas. Amén. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa está el marcar a las personas, está discriminar a las personas entre nosotros mismos, entre nuestra misma raza hispana, entre la misma raza de morenos, entre la misma raza de americanos. Hay todas esas cosas. Pero el problema no está más que en el corazón del ser humano. Necesitamos a Dios para que nosotros podamos entender esas cosas, porque Dios renueva nuestro corazón. Dios transforma nuestra manera de pensar y cambia nuestro corazón. Entonces, aquí el problema era de que no está hablando solo de los 10 mandamientos, que al final son 10 mandamientos que siguen en vigencia. Está hablando dijimos que eran 613 mandamientos, y no echando las extras que se echaron ellos, ¿verdad? Parece que hicieron extras en hacer más mandamientos, ¿verdad? Yo creo que no eran suficientes para él. Entonces, una serie de cosas, y Pablo las enumera aquí en Colosenses. Dice que eso era un problema de muchas iglesias. Y él dice en Colosenses, en el capítulo 2, y dice él, por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, que está hablando del sábado. Y Pablo no tiene ningún inconveniente si usted guarda el sábado. Si usted lo guarda para el Señor, para el Señor lo hace, sí. Pero que esto no sea lo que está diciendo Pablo, que no sea esto lo que realmente marque para que usted alcance su salvación, sea parte de la salvación. Entonces, cuando usted le dice, usted no es salvo porque no guarda tal día o porque no guarda tal fiesta, entonces estamos echando a perder, estamos echando por fuera la obra de Cristo Jesús en la cruz. Entonces no es suficiente. Entonces tenemos que guardar las tradiciones de los hombres para echarle una ayudadita al Señor Jesucristo, ¿verdad? No es así. Es únicamente a través de los méritos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario que nosotros hemos alcanzado una salvación. Que quede claro eso en la vida de cada creyente, ¿verdad? De que somos salvos por la gracia, por la fe en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No tenemos. Ahora, eso, hermanos, nos trae, si hemos creído, el creer implica que va a haber un resultado, va a haber una acción. Entonces, eso lo vimos cuando estuvimos leyendo Efesios capítulo 2, verso del 8 al 10, donde fuimos, dice, de antemano preparado para buenas obras, pero antes hemos recibido a Cristo y Cristo nos ha hecho libres, y usted las cosas que hace las hace para el Señor. Amén. No las hace porque usted le pongan una imposición de algo para hacerlas. Las hacemos porque tenemos la voluntad, porque estamos agradecidos por lo que Dios hizo en nosotros. Amén. Y lo hacemos con toda la libertad del caso de alabar al Señor. Hermano, no esperemos nosotros recompensa de hombres, que al final, si usted trabaja para una organización que se llama el Reino de los Cielos, espere de Dios la recompensa. ¿Verdad? No la esperemos de los hombres, porque cuando trabajamos para los hombres, entonces estamos esclavos. Entonces somos esclavos. Hermanos, no tenemos que salir de este templo para conocer que muchos estamos en esclavitud, haciendo las cosas como para los hombres, ¿verdad? Amén. Queremos agradar a los hombres antes de agradar a Dios. Sí. Y Pablo cambió cambió el plan. Dios le puso a Pablo, le enseñó, Cristo tuvo un encuentro, Pablo tuvo un encuentro con Cristo y le cambió
la manera de pensar y lo hizo libre para hacer las cosas como para el Señor. Él hacía para agradar a los hombres, ¿verdad? Sí. Hoy la debemos hacer para agradar a Dios. Para agregar algo, o sea que en resumidas cuentas, ¿verdad? Lo que Pablo está insistiendo en que ellos entiendan es de que si ellos regresan a las tradiciones, están despreciando el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Ajá. Entonces por eso les dice, de la gracia os habéis caído, claro. ¿Verdad? Porque dice, te estoy ofreciendo algo, un camino más fácil, un camino más... sin yugo. ¿Verdad? Y tú estás decidiendo irte por el camino difícil y decir, no quiero esto, quiero ir por acá. O sea, están ellos desechando, rechazando, sí. ¿Verdad? Eso que Cristo nos ofrece. Quiero que me dé chance al hermano contar una anécdota que a mí me pasó. Había sido prácticamente algo que había escuchado. Mire qué bonito reloj. Sí, qué bonito. En una ocasión yo le di, allá le decimos nosotros en Guatemala, jalón, a darle un ride a alguien, ¿verdad? Sí. Y andábamos, ya ve que allá en los pick-up uno puede llevar gente en la palangana. Y bueno, yo iba y el señor me pidió un ride ahí y le paré y se subió con su carga el hombre. Y la llevaba pues, le llamamos un ecapal, una cosa que se ponen acá. Se subió a troque y todavía llevaba. Y se agarró del troque, de la camioneta e iba agarrado con... Y me acordé, ya me habían contado eso como una anécdota. Y dije yo, lo viví. Porque se subió la persona y nunca botó su carga. Wow. Y él llegó a su destino con su carga acá. Wow. Y así es cuando nosotros, hermanos, queremos agregarle algo a la salvación que es por Cristo Jesús, por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces queremos seguir llevando cargas. Por eso mencionamos mucho el versículo y dice, venid a mí todos los que estén cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, Él quiere que usted y yo descansemos en la gracia de nuestro Señor. Amén, gloria a Dios, sí. Estamos cuando no conocemos a Cristo, estamos en una bancarrota espiritual. Estamos cansados de querer alcanzar el favor de Dios. Si usted le pregunta a muchas personas, ojalá y no le pregunten a nadie de acá en la congregación, ¿cómo puede usted alcanzar la salvación? Pues se queda pues haciendo cosas buenas. No es así, mis hermanos. Usted tiene que hacer cosas buenas porque ya Dios hizo una cosa buena en usted, que fue darle una salvación tan grande. Amén. Entonces, hermanos, nomás voy a leer esta parte de aquí, un pedacito nomás. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9 nos dice, un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura en este texto no representa el mal, sino la falsa enseñanza acerca de la circuncisión. Esa falsa enseñanza leuda la masa, o sea, la iglesia, entre paréntesis. La Nueva Versión Internacional Viviente traduce, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. O la traducción latinoamericana dice, no hay duda que un solo falso maestro daña toda la masa. Toda la enseñanza. Y si nos damos cuenta, hay una gran responsabilidad por todos los que enseñamos la palabra del Señor, ¿verdad? Y en ese tiempo, pues, eso es lo que hacían los judaizantes. Y hasta la fecha, hermanos, o sea, eso no se ha acabado, ¿verdad? Siguen muchos falsos maestros, siguen muchas falsas enseñanzas torcidas con el propósito tanto de agradar a la gente o para tomar algo personal de ellos, ¿verdad? Claro. Entonces, hermanos, con esto vamos a concluir, ¿verdad? Voy a leer la conclusión porque ya nos pasamos de tiempo. Dice la conclusión, dice, Cristo pagó un alto precio por nuestra libertad y solamente Él puede llevarnos a esa libertad por medio de la fe. No importa quiénes seamos, no existe forma alguna de alcanzar la libertad por nuestros propios méritos, sino que necesitamos de Cristo para alcanzarla. Amén. Hermanos, gocen de esa libertad. Yo traía más aquí que compartir con ustedes, pero se nos acabó el tiempo. Gocemos de esa libertad que tenemos.
que tenemos en Jesucristo. Hoy es sábado, hermanos. Mañana se va a volver a pasar esta clase y ahí podrían hacer preguntas, pueden compartir y hacer comentarios, hermanos. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y esperamos que mañana podamos vernos tanto en Shafter como aquí en Bakersfield. Los que hicieron appointment, los que hicieron se anotaron. Mañana nos podremos ver primeramente Dios, hermanos. Amén. Dios me los bendiga y me los cuide. Vamos a orar, hermano. Ok, vamos a despedirnos con una oración, el hermano Pinzón. Oremos, hermanos. Gracias por su compañía, gracias por su presencia a través de esta plataforma y como siempre les mandamos un abrazo y muchas bendiciones del Señor. Siga confiando y dependiendo del Señor. Y si hay alguna petición, siempre estamos aquí para orar por ella. Dios les siga ayudando en estas circunstancias que estamos pasando y estamos viviendo. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y oramos, Padre, porque tu palabra siempre sea la que nos instruya, Señor. Animamos a todos nuestros hermanos a que lean tu palabra, Señor, que leamos tu palabra. Señor, gracias porque cada vez que la leemos, Señor, consideramos que no hemos aprendido mucho, Padre eterno, pero que estamos en ese proceso, Señor, de seguir aprendiendo siempre y cuando tengamos la disposición del corazón para aprender de ti, Padre, a través de tu palabra. Sí. Gracias porque tu palabra es de instrucción para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, no solo a llenarnos de conocimiento o a querer ser maestros en nuestra propia opinión, sino que vivir tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Ayuda a mis hermanos, Señor. Gracias por la vida de nuestros hermanos que están acá, Señor, que han tenido ese deseo, Señor, de exponer tu palabra. Oramos, Señor, porque tú sigas agregando sabiduría, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están colaborando en la enseñanza de escuela dominical. Bendice a nuestro hermano pastor, Señor, también en la enseñanza de tu palabra. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu de tal manera, Padre, que podamos nosotros ser instrumentos en tus manos. Bendice a cada líder, Señor, de esta congregación, que están en sus casas, que están donde quiera que estén, Señor. Los bendecimos en tu nombre y oramos, Señor, porque tú les sigas ayudando. Gracias te damos, en tus preciosas manos dejamos nuestras vidas y la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima.